Pero antes de seguir con esto y antes de escucharlo, creo que ya tengo la conexión en línea también. Me voy a ir a la línea telefónica porque nos parece un momento adecuado, indicado, para hablar con el querido párroco de la Sagrada Familia, vicepresidente también de Cáritas, un amigo de este programa a quien estimamos mucho, que es justamente el padre Alberto Barros, que está con nosotros en línea ya, para saludarlo, darle la bienvenida también y obviamente hablar de este acontecimiento importantísimo para la fe católica y obviamente para el mundo, ¿no? Querido padre Alberto, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Cristian? Un gusto poder compartir con vos, con todos ustedes. La verdad que el placer es nuestro, padre, y obviamente aquí estamos, ¿no? En esta suerte de pequeño análisis que hacemos, obviamente a la distancia, ¿no? Pero con la magnitud que tiene justamente lo que se dio hoy y conocer, ¿no? A este nuevo papa estadounidense, él, pero ligado netamente, bueno, al Perú. Eso nos tiene, bueno, de alguna manera o nos trae alguna cierta cercanía y empatía también para con él, y por lo que podemos observar en fotos y por lo que hablan los especialistas, muy cercano también al Papa Francisco. Exactamente, lo poco que pudimos ver, tanto ustedes como yo, creo que es muy alentador para el mundo, para la Iglesia obviamente en primer lugar, para Latinoamérica. El Espíritu Santo siempre da sorpresas, ¿no? Uno recuerda todas las cosas que se decían los días previos, que este, que aquel. Bueno, el Espíritu Santo siempre es así, y mirado desde la fe, en primer lugar hay que agradecer que Dios nos haya regalado un nuevo pastor para la Iglesia Universal. El Espíritu Santo siempre sorprende a través, obviamente, del diálogo, discusiones, en este caso de los cardenales, pero siempre es el Espíritu el que guía a la Iglesia, y no dudo que ha sido desde la fe una elección que nos va a hacer bien a todos. Como bien vos decías, si bien es un papa nacido en Estados Unidos, tiene un alma latinoamericana, ¿no? Ha vivido, por lo que he escuchado, unos 25 años en el Perú, tiene nacionalidad peruana, un estilo muy cercano a Francisco, particularmente con el tema de los pobres y los migrantes. Son dos temas que fuertemente él ha acompañado como obispo del Perú, en su diócesis peruana, junto a Francisco, lo cual le da una impronta muy interesante en ese sentido de continuidad, ¿no? Claro. Del Papa de Francisco, con un nuevo estilo, ciertamente, pero en continuidad. Un hombre que tiene ascendencia hispánica, española por el lado de la madre, de apellido Martínez, así que cómo no va a ser muy cercano y defensor de los migrantes, sobre todo con la problemática que hay en su país también, ¿no? La verdad que Claro. tener alguien que desde adentro de ese país pueda ser una voz que defienda a los migrantes en este momento en Estados Unidos, es realmente muy de Dios, muy significativo, la defensa de los últimos. Así que bueno, eso creo que es muy, muy, muy interesante, y el mismo nombre que ha elegido Claro. también, esto de León XIV, lo entronca con León XIII, que es el Papa que regaló a la Iglesia la primer encíclica social, donde claramente León XIII hace una gran defensa de el valor de la justicia social. Escribe esa encíclica en 1891, que es un momento muy difícil para la clase obrera. Hace una fuerte defensa de la clase obrera, del valor del trabajo, del salario digno, denuncia, ¿no?, todo lo que atenta contra los derechos del trabajador, así que lo pone también en una línea muy fuerte de defensa de la justicia, de los derechos del ser humano, del trabajador, de la justicia social. Así que en ese sentido es muy esperanzador y marca una continuidad con el camino de Francisco, ¿no? Claro, bueno, hoy por la mañana, en la lectura que habitualmente hacemos en la radio de algunas fechas importantes conmemorativas, hablábamos justamente del Día de la Virgen de Luján, de la coronación también, justamente que venía de mano del Papa León también, digo, pareciera todo de alguna manera conectado, ¿no? No, con toda seguridad, yo no dudo desde la fe, ¿no?, que haya sido elegido el Día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, una advocación latinoamericana. Digo, también uno dice, es la mano de Francisco desde el cielo que ha acompañado. También es notable que en su presentación, su primer saludo, lo mencionó 2 veces a Francisco agradeciendo su legado. Es más, tuvo una frase muy linda, casi textualmente creo que fue así: sigue resonando
en nuestros oídos su fuerte voz, ¿no? Como diciendo, bueno, la voz de Francisco sigue resonando y esto es continuidad, ¿no? Y esa Claro. voz nos sigue acompañando. Eso, la Bueno, verdad que es es un poco lo interesante. que por ahí se esperaba, ¿no? Porque se hablaba de el legado de Francisco, de alguna manera tuvo muchos elogios, se habla obviamente de su cercanía también y que de alguna manera fue dejando un poco allanado el camino Francisco para que ese legado siga. Más allá, insisto, bueno, Francisco justamente elige su nombre por su cuestión cercana a San Francisco de Asís. En este caso se habla, ¿no?, de una línea cercana, y corríjame usted, padre, si yo me llego a equivocar, a San Agustín, ¿no?, en el caso justamente de este nuevo papa. Sí, él pertenece a la orden de los agustinos, que es una orden que tiene mucho que ver también con una opción por la pobreza, una orden histórica, religiosa, que también ha hecho llamada una de las órdenes mendicantes, los agustinos, y bueno, parecida a los franciscanos en algún punto, que hicieron una opción por vivir también muy pobremente, en actitud misionera, así que tiene mucho parentesco con Francisco. Por supuesto tendrá sus matices, sus cosas novedosas, sus improntas personales, pero a mí lo que me da mucha alegría es que hay una continuidad de pensamiento, de línea pastoral, que lo haya reconocido a Francisco en su primer discurso, que haya usado frases de él, cuando dijo en algún momento hay que seguir construyendo puentes de diálogo. Esa expresión es muy de Francisco, hay que construir puentes y derribar muros. Realmente muy interesante, y un dato que a mí me resultó muy llamativo y significativo, que obviamente habló en italiano, porque es el obispo de Claro. Roma en primer lugar y está en Italia, y después habló en castellano, reivindicando, Ujú. uno diría, su corazón latinoamericano, saludando a sus hermanos peruanos, donde fue obispo, usó el castellano, maravilloso, y no usó una sola palabra en inglés. Claro, Interesante. Eso me pareció interesante, como marcando, bueno, mi corazón es latinoamericano, ¿no? claro. Y eso me pareció muy lindo, y creo que va a hacer muy bien también a la iglesia estadounidense en este momento, donde, bueno, también los obispos estadounidenses se han plantado con el tema de la defensa a los migrantes en un momento difícil para ellos, en este momento de deportaciones, de persecución, y creo que también el tener un obispo que ha nacido, un papa que ha nacido ahí, también es un respaldo para el episcopado estadounidense en la defensa que asumió también de los últimos, de los migrantes en los últimos tiempos, ¿no? Así que creo que tenemos un camino interesante por recorrer y, bueno, el Espíritu Santo nos ha regalado este Papa, a seguir adelante entonces, ¿no? Obviamente que uno no se puede despegar el recuerdo reciente, ¿no?, del Papa Francisco, y obviamente también ahí medio que se nos atraviesa la argentinidad, digo yo, pero ver tantas imágenes de cercanía de uno con el otro, digamos, tenemos un montón de fotos ahí dando vuelta, y después, bueno, esta cuestión, ¿no?, de nombrarlo tantas veces, creo que también abre, bueno, esa posibilidad que también sea un papa que con una edad, también hay que decirlo, un poco más joven de lo que es frecuente, o por lo Exacto. menos lo que se ha dado en el papado, que seguramente, bueno, transitará mucho el mundo, ¿no?, para llevar la palabra y evangelizar, ¿no? Una suerte de papa misionero también, ¿no? No, sin lugar a dudas. Es bastante joven para lo que suele ser la edad de un papa. Creo que va a tener mucho tiempo por delante y no dudo que, así como tiene una impronta misionera ya como Ujú. sacerdote, como obispo en el Perú, recorrió, fue a distintos lados, tiene una impronta ya misionera en su caminar de fe, y bueno, eso lo llevará sin lugar a dudas a ser también un papa que emprenda distintos viajes alrededor del mundo, y bueno, y tal vez nos termine visitando Francisco en él, también acá en nuestra patria, ¿no? Seguramente. Me gusta pensarlo así, ¿no? Que sea de alguna manera el desembarco en algún momento de este Papa, honrando un poco a Francisco, insisto, porque lo elogió mucho, porque habló mucho de él, y porque entiendo también que es un guiño, un gesto muy importante esto de salir de lo que es justamente el idioma italiano para meterse directamente
hablar en un perfecto castellano y saludar justamente al Perú y en eso, bueno, hacer también, si se quiere, un guiño para toda Latinoamérica, me parece que es muy importante. Seguramente vamos a ir descubriendo más puntos de conexión y entiendo yo que es un momento muy interesante también, insisto, no solamente para los que profesan la fe católica, hablamos de obviamente una figura importante para el mundo que ya empieza también, entiendo yo, ni bien esto termina, a transitar justamente un nuevo ciclo, una nueva era, que seguramente será esperanzador para todos, ¿no? No, con toda seguridad, y también fue muy fuerte su insistencia en el tema de la paz, lo repitió muchas veces, la necesidad de construir puentes en el diálogo, construir la paz, también en un camino muy en la línea de Francisco, de ser constructores de paz en un mundo con mucha situación de violencia, de guerras. Creo que realmente nos va a ayudar mucho como iglesia y también al mundo, sin lugar a dudas. Padre Alberto Barros, le quiero agradecer la gentileza de siempre, de brindarnos este momento, tener obviamente su palabra hoy es importante también para nosotros, su mirada, ¿no? Insisto, y esta nueva era que comienza de la mano del Papa León, tendremos que acostumbrarnos ahí también porque está muy arraigado todavía Francisco, que creo que deja un legado gigantesco, gigantesco. Hoy miraba la cantidad de gente que cuando en una imagen se veía la bandera argentina o algo vinculado a Francisco estallaba, y eso evidentemente no es gratuito, es el fruto de un trabajo importante que se ha hecho también en la iglesia y hacia afuera de la iglesia, que definitivamente tendrá que tomar seguramente este nuevo Papa y veremos obviamente cómo transita todo eso. Pero insisto, siempre es un placer hablar con usted, padre. No, gracias, gracias por reivindicar una vez más a Francisco, porque creo que ha sido un papado que ha marcado a fuego la historia de la iglesia y del mundo. Escuchaba, perdón si tengo 30 segundos, a un sacerdote de Buenos Aires hace algunos días, hablando del sucesor, un periodista le decía, bueno, padre, mire, Francisco le ha dejado la vara muy alta a su sucesor, y este sacerdote dijo algo muy lindo, no le dejó la vara muy alta, dejó la vara en otro lugar, ¿no? Claro. En otro lugar, ¿no? Como diciendo, bueno, Francisco marcó un rumbo distinto, vamos de una manera distinta caminando en el mundo, de una manera nueva, con esto de volver a un Jesús más fresco, más verdadero, más genuino, lo cual abrió cabezas, abrió corazones. Bueno, Francisco puso a la iglesia de alguna manera en otro lugar. Y a mí me alegra mucho, así como primera intuición, que el nuevo Papa está también en este lugar. Y creo que eso es muy esperanzador para la iglesia y para el mundo. Así que gracias a ustedes por la comunicación. Un fuerte abrazo, estimado padre.